Bueno, yo, ¿sabes? En la situación que yo estoy, por ejemplo, de tema de ahora mismo de expansión con la hamburguesería, que ya llevo 5 o 6 años de trabajo y iba bastante bien, la verdad. Y ahora estoy en el proceso de expansión. Y estoy en la incertidumbre porque es verdad que nosotros tenemos nuestro propio fondo y demás, pero la duda está, o yo, la incertidumbre que tengo es en entrar fuerte, pero de una forma más controlada, con el capital propio nuestro, o cómo orientarlo, o cómo lo harías tú para hacerlo, o buscar financiación de forma externa, o si ves bien el planteamiento este, si lo harías buscando terceras socios, terceras personas, inversores. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo harías? A ver, yo lo que haría, me parece muy bien que todo el capital que tengas lo destine a tu negocio, esa es una de las claves, reinvertir todo el dinero que tengas, pero sí que con la inversión inmobiliaria lo que puedes conseguir es apalancarte y buscar un apoyo para que, digamos, en vez de descapitalizarte y poner ese dinero directamente en tu empresa, sí que una parte de ese dinero lo puedes apalancar en un inmueble que te genere unos ingresos recurrentes y con esos ingresos pues poder solventar los pagos de tu negocio. Por ejemplo, imagínate que tú necesitas 100.000 euros para montar una hamburguesería, ¿no? Necesitas 100.000 euros. Yo antes que buscar un socio, por ejemplo, lo que haría sería financiar esos 100.000 euros, no ponerlos tú de tu bolsillo, financio esos 100.000 euros y con esos 100.000 euros yo lo que hago es comprar dos inmuebles, alquilarlos en 600 euros cada uno y con esos 1.200 euros que consigue pagas la cuota de ese préstamo, ¿vale? De manera que en 5, 8, 10 años el préstamo lo hayas pagado, tienes dos inmuebles pagados y sigues teniendo tus ingresos de 1.200 euros para toda la vida. ¿Y tú consideras que es mejor opción, o sea, ahora mismo en la plena expansión, optar por buscar la inversión paralela en inmuebles o empezar por la expansión propia nuestra y luego sopesar lo de acompañarlo con la inversión inmobiliaria? A ver, lo ideal, lo primero que tienes que hacer siempre, bajo mi punto de vista, siempre es empezar a invertir en tu negocio. Primero hacer tu negocio grande. Cuando yo aconsejo a la gente que empiece a invertir en inmuebles, es cuando tienes ya, digamos, un colchón y ya tienes una estabilidad y tu negocio está estable. Porque tú ahora mismo estás franquizando tu empresa, necesitas que tu empresa sea sólida, que tenga una buena imagen, que la gente la vea y para eso necesitas invertir primero en tu empresa. Yo a lo que me refiero, Antonio, con esto es que más que poner la duda que me plantea normalmente la gente es: tengo dinero para invertir, lo pongo de mi bolsillo, me descapitalizo, invierto mi ahorro o saco un préstamo o pido financiación. Esa sería la duda que la gente se plantea. Y ahí siempre te diría que pidieras préstamo. Para pedir esos préstamos, mm, ¿qué fondo tienes que tener tú para considerar pedir cierto dinero, un dinero? A ver, para tener un préstamo, cuando pide un préstamo para un negocio es diferente a cuando pide un préstamo para una casa. Cuando pide un préstamo para una vivienda, ya sabes que el banco te financia el 80%, en algunos casos el 70% o en algunos casos el 90%, pero en torno al 80%. Pero cuando pide un préstamo para un negocio es diferente. Hay pólizas, hay préstamos personales, hay préstamos para empresas, es diferente. Muchas veces tu mismo dinero que tienes ahorrado te sirve como aval, ¿vale? Se puede pignorar ese dinero que tú tienes y sobre tu dinero te dan el préstamo, ¿vale? O sea, eso se hace muchas veces, que tú pignoras tu dinero y el banco te da unas condiciones mejores porque tiene la garantía, digamos que en vez de tener de garantía una vivienda, tiene tu propio dinero o tu negocio detrás. Entonces no te hace falta tener no es una hipoteca, o sea, estás pidiendo un préstamo, digamos, normal, un préstamo estándar sin tener que dar tú una entrada, ¿vale? Es que yo creo que falta mucha información, o sea, falta aprendizaje o conocimiento de la persona del mundo financiero a la hora de conocimiento para relacionarse con los bancos. Porque yo, pues en ciertas ocasiones, pues a lo mejor vas a pedir un préstamo y siempre es el aval tuyo o el aval de un padre o de un hermano o de lo que sea. Y en ciertas ocasiones te deja un poco descubierto esa situación. Y tenemos, o yo por lo menos considero, como tú has visto y tú ya sabes que yo he tenido ya
préstamos varias cosas que por suerte ha pasado el tiempo y ha salido bien y demás, pero siempre te deja ese sabor agridulce, un poco del encontrarte ciertamente desprotegido para más adelante hacer cualquier cosa o seguir creciendo, ¿no? Es decir, o sea, pido 60.000 euros por poner una cifra para hacer una inversión en tanto y al final a mí me sale que yo debo esos 60.000. ¿Cómo puedo yo pedir 60.000 y seguir funcionando, seguir creciendo y después tener la capacidad de pedir otros 60, otros 50, otros 100, otros 20 para ir cada vez más creciendo? O sea, Pues, a ver, lo que me cuenta es lo que le pasa, digamos, al 90% de la gente. Cuando le hablas de un préstamo, no quieren oír hablar de los bancos, te dicen que los tipos de interés están muy caros, que han tenido muchos préstamos como tú, yo ya he tenido préstamos y quizás tienen miedo a endeudarte porque te has quedado descansando cuando lo has pagado todo y te has prometido que ya nunca vas a volver a pedir un préstamo. Y yo por un lado lo comprendo, porque la gente al final, hay gente que no duerme tranquila por la noche cuando le debe dinero a alguien. Pero lo que tenemos, la clave ahí está en mentalizarnos y tener claro que no es lo mismo un préstamo, no es lo mismo, digamos, la deuda mala que la deuda buena, ¿no? Yo no duermo tranquilo si tengo una deuda mala, si tengo deuda para pagar pasivos y para pagar cosas que no me están produciendo nada. Pero cuando tú tienes deuda en activo, que puede ser tu negocio o en este caso, en mi caso, por ejemplo, la inversión inmobiliaria, la deuda buena es lo mejor que puedes tener, porque estás endeudándote para conseguir más ingresos, con lo cual, cuando tú inviertes en algún activo, sea tu empresa, sea un inmueble, con un préstamo, con esa deuda te está acercando más al crecimiento económico, te está acercando más a tu libertad financiera que antes de tener la deuda. Digamos que cuando tú firmas ese préstamo, estás firmando un préstamo para ganar más dinero, ¿vale? Por eso el banco, y con esto te respondo a la segunda pregunta que me decías, por eso el banco, cuando tú tienes esos 60.000 euros y tú piensas que el banco te va a ver con malos ojos porque debes 60.000 euros, es todo lo contrario. El banco te va a ver bien porque sabe que esos 60.000 euros te están haciendo a ti pagar la cuota de 600 euros y ganar más dinero aparte. O sea que el banco ve que eres más solvente que antes de pedir ese préstamo. por lo que te estaba hablando de Rola, tengo 120.000 euros ahorrados, lo invierto el 100% en montar otro negocio, otra hamburguesería, en seguir expandiéndome, o lo haría comprando, tú lo harías invirtiendo en 1, 2, 3 viviendas, no sé cómo lo haría, y a partir de ahí generar otro ingreso que me fuese de la mano del restaurante y pidiendo una financiación para ese negocio, ¿cómo lo haría? Vale, yo lo que haría, esto sí lo tengo clarísimo, ¿vale? Lo que haría sería, con esos 120.000 euros que tú tienes, tú seguramente ya no quieres tener más préstamos porque has tenido mucho, porque te preocupas y estás más tranquilo. Lo que la gente tiene, digamos, el impulso es de decir, tengo el dinero, lo monto y lo pago, ¿vale? Eso al final es un error, no es un error, lo peor que puedes hacer no es eso, pero se puede hacer mucho mejor. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Que es como creo que lo hacen los grandes inversores. Pues yo abriría ese restaurante, por supuesto, porque es tu negocio y tienes que expandirlo. Yo abriría ese restaurante, pero esos 120.000 euros que necesitas no los pondría de tu bolsillo. Yo lo que haría sería pedir un crédito sobre esos 120.000 euros para abrir el restaurante. Pero con tus 120.000 euros sí que invertiría, por ejemplo, en activos inmobiliarios. Con esos 120.000 euros compraría 2 pisos, ¿vale?, que me generarían todos los meses 1.200 euros. Y con estos 1.200 euros yo pago el préstamo que he pedido para el restaurante. No sé si me explico. Me apalancaría en un inmueble y me apalancaría en el banco. Y esto tiene una explicación muy sencilla, y es que la gente me dice, pero es que un préstamo, pago intereses, vale. Si tú a 120.000 euros eres capaz de sacarle 1.200 euros todos los meses, o 1.000 euros, estás consiguiendo un 10% de rentabilidad al año, ¿no? Estamos hablando de 12.000 euros al año o 14.000 euros, sí, depende si alquilan 500 o 600 euros, ¿no? Si tú eres capaz de conseguir un 10% de rentabilidad en inmuebles y el préstamo se lo va a pagar al banco al 4% o al 5%, hay gente que me dice que los intereses están muy caros, digo, mientras estén por debajo de la rentabilidad de los inmuebles, los intereses son baratos. Si tú pagas los intereses al 5% y tú los consigues al 10%, es una matemática simple, o sea, estoy consiguiendo un 5% extra con el dinero del banco, así que ahí no hay ninguna duda, tendrías que pedir préstamo y apalancarte en inmuebles.
Con el porcentaje ese que te refieres al TAE, ¿no? A lo que conocemos como el Sí, TAE. sí, bueno, el TAE y la rentabilidad sería el ROE o el ROCE, bueno, eso ya sería otro tema para entrar más adelante, pero que es una cuenta muy sencilla, es, tú me dejas a mí tu dinero al 5% y yo lo invierto aquí al 10%. ¿Qué hago? Pues ganar un 5% simplemente siendo intermediario, ¿vale? Entonces, por eso toda la gente y los grandes inversores se financian siempre y siempre se apalancan en préstamos. Es lo que yo haría en tu caso en concreto. Y no tengas miedo a pedir préstamos porque esto es deuda buena y no es la deuda que la gente está acostumbrada a tener, de deuda de coche o de pasivo. Estamos hablando de una deuda para un restaurante acompañada de una deuda para viviendas en alquiler. O sea que la jugada es maestra, si lo haces así. Y cuando una persona que está ganando 1.500, con suerte que sean dos personas, sea una pareja y tenga un hijo, y llegue justo a final de mes, llegue a final de mes, ¿puede empezar en el mundo de la inversión inmobiliaria? Pues sí puede empezar, por supuesto que puede empezar, porque aquí volvemos a lo mismo de antes, a la deuda buena, ¿no? Si tú ganas 1.500 euros, como el ejemplo que me ponía antes, una persona que gane 1.500 euros, el banco te permite endeudarte en un 35%, ¿vale? Es decir, aproximadamente unos 500 euros. Solamente te deja que tú tengas hipotecas por valor de 500 euros o préstamos. Claro, mucha gente me dice eso, Eric, cuando tenga una hipoteca o tenga dos hipotecas y pague ya más de 500 euros, he sobrepasado mi límite de endeudamiento, no puedo seguir pidiendo préstamos, ¿vale? Esto es así, pero hay una solución y el mercado, la inversión inmobiliaria te permite solventar este problema, y es que cuando tú pides un préstamo para comprar un inmueble y lo pones en alquiler, el banco, esos 300 euros que pagas de hipoteca, o 200 o 400, te los compensa con el alquiler que cobras. Es decir, si lo alquilas en 600 euros el piso, para el banco no ganas 1.500 euros. Ganas 1.500 euros más la mitad de los 600 euros. El banco te computa el 50% de los ingresos del alquiler. Es decir, si yo pido un préstamo y pago 300 euros, pero el piso lo alquilo en 600, el banco me tiene en cuenta la mitad de los 600 euros, que son 300, y empato con los 300 euros que pago. De manera que cuando voy a pedir la hipoteca 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, siempre estoy igual, porque para el banco subo 300 euros, pero gano 300 euros más con cada piso. Con lo cual el banco te va a considerar igualmente solvente y no va a superar ese endeudamiento nunca del 35%. Esa es la clave. Entonces la clave aquí, Antonio, sería, como yo le digo a la gente siempre, la clave, el secreto es que cuando pides un préstamo para comprar un piso y alquilarlo, tienes que asegurarte que la cuota sea el 50% como mucho del importe por el que vas a alquilar la vivienda. Y así puedes tener hipotecas infinitas. Lo único que quería ya, lo del tema de ¿se puede sacar la hipoteca al 100%? A ver, hay muchas fórmulas para sacar una hipoteca al 100%. Eso también es la pregunta estrella y ese sería, como dice un amigo mío, Germán, el sueño húmedo de los inversores. Sacar una hipoteca al 100%, bueno, claro, eso al final conseguiríamos la rentabilidad infinita, ¿no? No pongo dinero, pues por poco dinero que gane todos los meses, aunque me queden 100 euros limpios, la rentabilidad es incalculable porque lo que llamamos rentabilidad infinita, no he puesto nada de mi bolsillo. Hay muchas maneras de conseguir financiación 100%. Por ejemplo, yo lo que hago muchas veces, hablo con el propietario de la vivienda, escrituramos un poquito por encima del precio en el que yo se la estoy comprando para que el 80% me cubra el 100% real, ¿vale? Esto es una práctica que tiene un problema y es que el propietario va a pagar impuestos por un importe en el que realmente no ha vendido, ¿vale? Lo que hacemos es que le compensamos, yo le pago ese perjuicio que va a tener, se lo pago, se lo compenso. De esta manera podemos conseguir el 100%. Hay veces que podemos pedir un préstamo personal y una hipoteca, aunque esto es menos práctico porque al final va a pagar lo mismo por el préstamo personal pequeño que por la hipoteca, con lo cual estará 5 o 6 años en el que no va a tener cash flow porque todo el dinero que cobres del alquiler lo va a destinar para pagar los dos préstamos. Pero a partir del quinto año o del sexto ya te quitas el personal y te quedas con la hipoteca sola y a partir de ahí empezarás a ganar dinero todos los meses. Hay un montón de opciones y eso pues bueno, nos daría para echar aquí un rato muy largo porque se puede ver de muchas maneras, pero sí, se puede conseguir, pero lo que tienes que tener claro cualquier persona que quiera comprar un inmueble, sea para invertir o sea para habitarlo él, es que cuanto más financiación conseguimos, peores condiciones vamos a tener. No solo condiciones en el banco, sino condiciones económicas, condiciones de rentabilidad, de cash flow. Cuanto más dinero pides y más te endeudas,
más interés va a pagar y te va a costar más, ¿vale? O sea que al final hay que poner en la balanza y buscar el equilibrio. Pero si la única manera de empezar a invertir es así, merece la pena, porque todo lo que sea dar el primer paso es importante. Así que todo lo que te ayude a darlo, bienvenido sea. Pues voy a avisar a mi novia a que te comente la situación en la que tiene ella ahora mismo y creo que le pueda echar una mano y dar una solución. Vale, muy bien. Hola, Hola, buenas, ¿qué tal? Eri. Hola. Muy buenas. Cuéntame. Pues mira, como te estaba contando Antonio, yo estoy planteándome la opción de comprarme una vivienda, mi primera vivienda, y aunque acabo de empezar a tener mis ingresos y tal, se plantea la problemática de que si no tienes ahorro, y creo que la mayoría de los jóvenes nos encontramos en esa situación. Sí. ¿Cómo podríamos enfocar este tema? Pues efectivamente lo estábamos comentando con Antonio ahora mismo el tema ese y bueno, en este caso es un poco diferente porque estamos hablando de una vivienda para vivir tú, ¿no? Correcto. No es para invertir, pero bueno, al final es lo mismo que si fuera para invertir, solo que hay una salvedad y es que cuando alguien compra una vivienda, su primera vivienda, evidentemente tiene que tener unos ahorros de entre un 10, un 15, un 20, normalmente un 20%. Hay gente que te puede financiar el 90% por tu trabajo o por tu situación, pero lo normal es un 80%, ¿no? Esto te lleva a un escenario en el que tienes que tener el 20% para dar la entrada más los gastos, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de que una vivienda normal te hacen falta 25 o 30.000 euros. Yo aquí lo que planteo muchas veces, depende de la situación de cada persona, es plantear, por ejemplo, un alquiler con opción a compra. Planteamos un alquiler con opción a compra, que no tiene por qué ser real al 100%, podemos plantear un escenario en el que hablamos con el propietario de la casa, que seguramente tendrá muchas ganas de vender y va a colaborar, y le decimos, oye, mira, la casa me está costando 120.000 euros, ¿no? Es el precio que me pones de venta. ¿Por qué no decimos que vale 150 y que yo te voy pagando todos los meses 1.000 euros y te he completado esa entrada de 30.000 euros, ¿vale? De esta manera el banco te va a tener en cuenta esos 30.000 euros que hemos puesto como que se los vamos a entregar en concepto de alquiler, te los va a tener en cuenta como la entrada de la vivienda, ¿vale? Te van a dar el 80% de 150.000 euros y el 80% son 120.000, que es lo que realmente tienes que pagar al propietario. Esto es una cosa que la estamos haciendo, se puede hacer, no siempre porque hay casos excepcionales, pero se puede estudiar más a fondo, porque aquí el problema que vamos a tener es que el propietario muchas veces no va a querer hacerlo, porque va a tener un perjuicio a la hora de hacer su declaración de la renta y declarar esa venta, o va a pagar una plusvalía extra por esos 30.000 euros de más que le estamos poniendo, ¿no? Ese es un poco el miedo que va a tener el propietario. Pero la clave para encontrar este tipo de inmuebles es encontrar a propietarios motivados. Yo siempre hablo de que los vendedores pasan por un proceso en el que están, igual que los compradores, están más verdes o más maduros, ¿vale? Llega un momento en el que alguien quiere vender su casa sí o sí. Casi siempre cuando tú quieres comprar una casa es porque está en precio. Y si está en precio es porque el propietario está motivado en vender, está maduro. Y ahí te va a escuchar todas estas propuestas que le podemos plantear y ahí te va a hacer caso. Pero si estás hablando con alguien que no te va a querer tener en cuenta esta solución que estamos dando, seguramente vaya acompañado de que el precio de la casa es caro. O sea, normalmente no sé si me explico, pero cuando alguien pone pegas es porque no quiere vender realmente y no tiene el precio para eso. Entonces, casi siempre que encuentre una casa que esté en precio, casi siempre el propietario va a acceder a todo este tipo de prácticas que son totalmente legales, simplemente son, pues bueno, cuestión de darle una forma u otra y es una de las maneras de las que puedes conseguir la financiación del 100%. Así que es una solución muy buena. Muy interesante. Muy interesante, pues si quieres, cuando vayas a hacerlo, te pones en contacto conmigo y te ayudo y te digo cómo lo podemos hacer y te acompaño en el proceso porque seguramente lo puedas conseguir. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti por tu pregunta.